Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal WeAndroid. Muy bien, hoy tenemos la segunda parte de esta serie de videos, la cual les mostraré cómo acelerar su dispositivo Android. Quiero aclarar de nuevo que tenemos que tener acceso root, por lo que les estaré dejando en la descripción el link para que vayan y vean el video. Es muy fácil, la verdad, simplemente con un clic y no necesitan de PC ni nada. Y también les estaré dejando la primera parte y el video de cómo rootear su dispositivo en una miniatura al final del video. Muy bien, la aplicación que les voy a mostrar ahora se llama Serviceli, es esta de aquí. Para instalarla simplemente vamos a la Play Store. Está completamente gratis en la Play Store. En la barra de búsqueda ponemos Serviceli. Serviceli, y sería esta de aquí. La instalamos sin ningún problema, y una vez instalada vamos a ver su interfaz. Muy bien, como pueden ver aquí, esta es la interfaz. A ustedes les va a aparecer de esta manera, sin activar nada ni nada. Lo que vamos a hacer aquí es activar esta opción, que lo que va a hacer es activar todo lo que la aplicación hace. Para que funcione tienen que tener esta opción activada, Start on Boot, para que inicie cada vez que prendamos el dispositivo. Y esta aplicación es muy sencilla, la verdad. Simplemente tenemos estas dos opciones. Esta que sería la de procesos. Por ejemplo, aquí yo tengo estos procesos. Aquí en esta pestaña son las que están corriendo en este momento en mi dispositivo. Simplemente con dar un pequeño clic se va a seleccionar. Por ejemplo, tengo estas aplicaciones. Yo no quiero que estén trabajando en mi dispositivo porque me están gastando RAM, y gastar RAM es gastar batería. Entonces simplemente la selecciono, aplicación de Google, navegador. Aquí tienen que tener cuidado, ya que lo que va a hacer es estar cerrando estos procesos cada 60 segundos. Pero si lo estás usando no hay ningún problema, se desactiva esa regla. Es mientras la tengas en segundo plano o no la estés ocupando. Como les digo, si la estás ocupando no va a haber ningún problema, no se va a cerrar ni nada por el estilo. Esta aplicación vendría siendo como Greenify, que nos desactiva los servicios y los procesos también, pero es mucho más sencilla, mucho más fácil de utilizar y no hay tanto problema que tenga que hacerse pro ni nada de eso. Muy bien, selecciono estas dos que no quiero que estén trabajando ahorita. Tengan cuidado de no desactivar su launcher, ya que pues les estará apareciendo que tienen un problema con el launcher y todo eso, el teclado. O sea, esas aplicaciones que trae preinstaladas como calendario, ajustes, esas no les recomiendo tocarlas, su teclado tampoco, ni su launcher, ya que esas están constantemente trabajando y son necesarias para nuestro dispositivo. Muy bien, simplemente damos aquí en la flechita verde y estarían desactivados estos procesos. Aquí, como les mencionaba, están las aplicaciones que están corriendo en este momento. En esta pestaña de al lado están todos los servicios, todos los procesos de todas las aplicaciones instaladas, las que ustedes han instalado. Así que podemos ver, yo aquí ya he seleccionado varias. AdSense, Aptoide, que no quiero que trabaje cada que, por ejemplo, aquí esta letra roja lo que nos dice Can Way Up to the Base. Cada vez que encendamos el dispositivo van a empezar a correr estas aplicaciones. Así que cuando la seleccionemos aquí y le demos en la flechita verde, lo que va a hacer es que cada que los encendamos
no se van a activar estas aplicaciones, por lo cual va a encender más rápido y va a ir mucho más fluido nuestro dispositivo. No quiero que se inicie esta. Bueno, estamos de carpeta. Mega juego. Tengo aquí también Facebook Live, Office Suite, unos editores de fotos, radio, reproductor. Como pueden ver, esta es la aplicación que yo les había mostrado antes, y como trae un programador que está trabajando constantemente para limpiar mi dispositivo, pues esta sí la dejo, ya que pues es importante para mí, para que esté limpiando mi dispositivo. Ok, simplemente una vez que seleccionemos todas las que nosotros queramos que no funcionen al iniciar, damos en la flechita verde y, como pueden ver, podemos dar swipe desde